Y ya entrados en debates y en manifestaciones, fíjense, mi gente chula, que por primera vez después de mucho, la ministra Norma Lucía Piña salió a las calles a unirse a la protesta. Solo por el placer de ponerles estas imágenes, ahí les va la cápsula que hizo Justicia TV, porque Justicia TV, por supuesto que no es justicia. Sí es televisión, pero no es justa, porque solamente le ha dado voz a aquellos que están en contra de la reforma y omite, por supuesto, a aquellos que están a favor de la reforma. Es más, sabemos y lo hemos denunciado en este espacio, como existen represalias a todos aquellos trabajadores y juzgadores que estuvieran a favor de la reforma, que ya ni siquiera ellos se atreven a hablar de la reforma. ¿Por qué? Porque saben que no solo que esté muy caliente el tema al interior del Poder Judicial, sino que prácticamente hoy no hay una balanza equilibrada. Y eso se demuestra y se ve a través de su propio medio de comunicación, que es público y es Justicia TV. Entonces, ahí les va la cápsula para que vean cómo presentaron con bombo y platillo, cómo la ministra Norma Piña había salido de su oficina para unirse a las protestas en contra de la reforma judicial. Y este viernes la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández acudió al Palacio de Justicia de San Lázaro, en donde los trabajadores y personas juzgadoras mantienen la suspensión de actividades en rechazo a la reforma judicial, órganos jurisdiccionales que solo atienden asuntos urgentes. La ministra presidenta bajó de la unidad en la que se trasladaba, gesto que fue respondido con aplausos y manifestaciones de apoyo de los trabajadores que se encuentran en el lugar resguardando las instalaciones desde el pasado 19 de agosto. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder. Qué bonita imagen, ¿no? Qué bonita imagen Norma Piña que se unió a los trabajadores del Poder Judicial y que salieron a manifestarse, que salieron a protestar. De verdad, qué bonita imagen. Hay muchas otras imágenes, por supuesto que no se aventó toda la jornada, sino que la ministra Piña, pues sí estuvo, pues unos minutos acompañando, caminó un poquito, levantó un poco la mano y se fue. Así como llegó en coche, también se fue en coche. No se quedó a dormir, no se quedó a la resistencia. No va a caer, el Vean. poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. Y además, vean, iba bien, o sea, le hicieron ahí su escudo porque, pues sí, es del Poder Judicial, sí se solidariza con los trabajadores, pero pues hay niveles, ¿no? O sea, los trabajadores del Poder Judicial sí los pueden agarrar a trancazos, sí se pueden, ellos sí pueden agarrar a trancazos a otras personas, que incluso ha sido denunciado por medios, pero a la ministra Piña ni me la toquen, porque es su estandarte de oposición. Quiero que no se nos olvide, vean, ahí le hicieron su cadena para que pues me imagino que la intención era que no la agredieran, pero ¿quién la iba a agredir en una manifestación a favor de sus posturas, es decir, en contra de la reforma por judicial? En realidad nadie. El asunto es que le estaban haciendo la valla para que no se le acercaran. Pues, ¿que no todos somos pueblo unido en contra de la reforma? ¿O cómo estaba la cosa? Hay algo que fue bastante criticado y yo insisto, gente, ténganles paciencia, están aprendiendo. Los ministros nunca, jamás en la vida habían salido, ni mucho menos se les había ocurrido salir a manifestarse, o sea, eso simplemente no había pasado, como usted va a creer. Es la primera vez que los jueces salen, es la primera vez que los jueces se aterrizan o se bajan al nivel del pueblo y mucho más, imagínense, creo que es la primera vez que los propios trabajadores del Poder Judicial, cuya máxima autoridad es ella, la conocen.
que es todavía más importante. Qué padre que se fueron a tomar fotos y me encanta porque sobre todo uno de los argumentos en contra de la reforma es que si se aprueba sería un concurso de popularidad. Pues ya Norma Piña es muy popular, es muy, muy popular, es el estandarte de la oposición y es la primera vez que Norma Piña tiene contacto con muchísima gente. La verdad, qué alegría que por fin estén bajando, qué alegría que por fin estén acercándose a la ciudadanía, incluso a aquellos a los que representan. Ojalá se hubieran quedado más tiempo, ¿no? Ojalá se hubieran quedado más tiempo, ojalá la propia Norma Piña se hubiera quedado más tiempo, que de verdad demostrara que sí le importa, porque la ironía de todo esto es que a quien realmente afecta la reforma no es a toda la gente que está afuera protestando, es a ella y a otros ministros, a otros jueces y a otros magistrados, no a los trabajadores per se, porque a los que se removería del cargo son a ellos. Entonces, se confirma una vez más que los que realmente saldrían afectados utilizan a los trabajadores para que hagan la chamba, la protesta, la manifestación, el bloqueo, es decir, que se ensucien los zapatos y las manos, mientras los ministros se sienten intocables. Y van, en este caso, va Norma Piña, baja, se baja tantito, se quita un poquito la toga y se baja para caminar unos cuantos pasos, tomarse unas cuantas fotos, escuchar que le corean el nombre, cantar un par de consignas y luego irse en coche. No hubo resistencia por esto no es resistencia, esto no es protesta, esto es como si Norma Piña hubiera bajado a motivar a los trabajadores para que sigan protestando en su nombre, para que sigan protestando a favor de su caso, a favor de sus intereses, no el de los trabajadores. Que algo a mí me encantaría ver es cuántos trabajadores del Poder Judicial que en este momento están en las calles manifestándose en contra de la reforma reciben los sueldos, prestaciones y fideicomisos que la ministra Piña recibe. ¿Cuántos? Es un porcentaje muy menor. Pero ahí la tienes, bajando por unos minutos a darle ánimos a su gente para que siga manifestándose por un caso y por una reforma que afecta a Norma Piña y a otros ministros, no a los que se están manifestando. Por supuesto que hay mucha ironía en el caso. Tanta ironía hay que incluso en este programa de Canal 14, Punto de Referencia, hicieron una cápsula donde rescatan una entrevista que tuvo Norma Piña con la Chávez y ponen una serie de elementos donde retoman las propias palabras de Norma Piña, cómo es que llegó y qué es lo que en realidad modifica la reforma. Quizás esto pudiera dar, aunque sea un poquito nada más, de luz en el camino con las propias palabras de la ministra Norma Piña. Mi entrada al Poder Judicial Federal fue muy dura, porque imagínate, sin haber litigado nunca. Y en el caso del Poder Judicial, yo creo que podríamos mejorar la selección de los consejeros, porque ahí sí tiene que ver mucho las relaciones con los ministros. Eso es precisamente lo que la reforma judicial busca, un cambio total en la manera en cómo se integra, trabaja y se concibe el Poder Judicial. Yo tampoco lo veo así como que no debe ser, porque yo se los propuse una vez a mis compañeros, que dejáramos de hacer este tipo de concursos cuando ya se sabía quiénes iban a ser ¿por qué? Porque desgastas y a las personas les quitas la convicción de creer que es algo que es muy limpio.
La reforma plantea que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte permita acabar con las simulaciones. Quienes sean electas y electos tendrán un compromiso con la sociedad y no con padrinos políticos, lobbies o cúpulas del Poder Judicial o incluso económico. La reforma abre un camino para democratizar al único poder que hoy se sigue rigiendo por voluntad de su alta burocracia. La propuesta es que la ciudadanía conozca a los aspirantes y elija los mejores perfiles, y con ello acabar con el nepotismo. Datos del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Consejo de la Judicatura Federal dejan ver una posible red de hasta 65 miembros de una misma familia trabajando en el Poder Judicial. Las y los funcionarios judiciales están obligados por ley a reportar cada 6 meses cualquier información que pueda implicar alguna observación por la participación de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad dentro del Poder Judicial. La mitad tiene al menos 2 parientes trabajando en el mismo Poder Judicial. 24% de las personas servidoras públicas tienen más de 4 parientes en ese sector. Yo pensaba hacer mi tesis sobre selección de jueces y magistrados. Esa iba a ser mi tesis. Pero, porque dije, no puedo hablar todo bien, porque no es cierto, pero no voy a hablar mal de mi casa. Aurora Castillejos, punto de referencia. Híjole, este es un gran video que sacan en Punto de Referencia, donde retoman fragmentos de la entrevista que tuvo la ministra Norma Lucía Piña con la Chávez, que ahí está en el canal de YouTube de la Chávez, en el que justamente pues cuestiona, la propia Norma Piña reconoce que hay que modificar la manera en la que llegan los jueces, que ella incluso iba a hacer su tesis sobre esto, pero eventualmente se echa para atrás porque no podía hablar mal de su casa, no podía hablar todo bien, pero tampoco podía hablar todo mal. Entonces, vaya, yo me quedo justamente con estas declaraciones que hace la ministra Piña, que demuestran una vez más cómo es que si estamos todos de acuerdo en el diagnóstico, sus propias palabras, el juez por su propia boca muere. Voy a continuar con esto porque aprovechando los debates, las posturas, etcétera, etcétera, sabemos que hay mucha insistencia para que voten en contra. Vamos a escuchar qué es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho sobre esto, que ya hasta lo dijo en la mañanera. Que Claudio X González llamándoles, a ver, defínanse, sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas. Así, ante la próxima votación y posible aprobación de la reforma judicial en el Senado, el presidente López Obrador convocó a legisladores de oposición a actuar con independencia y libertad. Porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra. Además, López Obrador ratificó su postura sobre la consulta que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, emprendió entre sus pares para frenar la reforma. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución. Sería pues una arbitrariedad y esto pues afectaría
la vida pública, sería como optar por la ley de la selva. Confío en que esa estrategia no prosperará, porque nuestra legislación dicta que solo los poderes ejecutivo y legislativo están facultados para hacer cambios constitucionales. No uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen. Sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. El presidente dijo que, de aprobarse la reforma judicial, será un día de fiesta para México. Con información de Elisa. Híjole, ahí está lo que se ha puesto sobre la mesa. El presidente hace eco de lo que hemos estado denunciando en distintos espacios en las redes sociales, de cómo Claudio X González está presionando a los legisladores. Lo peor del caso es que yo quiero insistir con esto, no porque presionen a los legisladores y tengan una lista de todos los legisladores, o en este caso son los senadores que ya supuestamente les confirmaron, vamos a decir que sí, que les confirmaron que van a votar en contra. Quiere decir que esto va a pasar. Solo estamos hablando de un voto o de una ausencia. Así funciona esto. Un voto o una ausencia. Y podrán haber dicho que sí, pero al final las cosas podrían ser muy distintas.